Vemos ahora lo que son los grupos funcionales. En química orgánica, los grupos funcionales son conjuntos de átomos, flúor, cloro, bromo, o sea, halógenos, oxígeno, nitrógeno, también podría ser fósforo, azufre, aunque estos dos últimos no entran en la programación de química de segundo de bachillerato. Y están unidos a las cadenas de átomos de carbono de forma específica. Si suponemos una cadena de átomos de carbono, yo puedo unir, por ejemplo, un cloro aquí, en el carbono central, el carbono 2, y tendría el 2-cloropropano, sería el 2-cloropropano. Otra posibilidad sería pues un átomo de oxígeno que yo puedo unirlo pues a una cadena de dos átomos de carbono y daría lugar al etanol. Sería el etanol. También podríamos tener átomos de nitrógeno, por ejemplo, en un derivado del amoníaco que sería la metilamina. Este sería la metilamina. Y están unidos de forma específica, de una forma característica, ¿verdad? A la cadena carbonada. Lo curioso es que estos grupos funcionales dan una serie de propiedades físicas y químicas características a la sustancia que lo poseen. Ejemplos de grupos funcionales, como ya estamos viendo, vamos a poner más, que son los que entran en el programa de química. Los alcoholes tendrían una función OH unido a la cadena carbonada, por aquí uniríamos el OH a cualquier cadena carbonada. El aldehído con la terminación COOH y por aquí se une a una cadena carbonada. Los ácidos carboxílicos, terminación COOH, también unido por aquí a otra cadena carbonada. Los éteres, que son derivados del agua, si el agua tiene aquí, pondríamos hidrógeno e hidrógeno, pues aquí podemos poner cadenas carbonadas sustituyendo a los hidrógenos del agua. Las cetonas, esta es la más famosa de todas, la acetona, y los ésteres son otro tipo de compuestos derivados de ácidos y alcoholes, se producen en la reacción de un ácido y un alcohol, se verá más adelante. Aquí vendría una cadena carbonada, por ejemplo un etilo, y aquí otra cadena carbonada. Pues todas estas son funciones de una función orgánica, otra función orgánica, oxigenadas, funciones orgánicas oxigenadas, porque presentan oxígeno, ¿ven? Con lo cual, estas serían las más importantes. Seguimos con los grupos funcionales. En el caso de los halógenos, pues tendríamos pues, flúor, cloro, bromo o yodo, que se une a una cadena carbonada. En cadena carbonada yo puedo sustituir hidrógenos por yodo, por ejemplo, por flúor, etc. Y terminaríamos de rellenar con los hidrógenos correspondientes. Estos serían derivados halogenados, se llaman haluros de alquilo. Y ya para terminar este repaso, los grupos funcionales nitrogenados, que son las aminas, derivado del amoníaco, que pierde un hidrógeno y por ahí puede unirse a una cadena carbonada. Los nitrilos, que derivan del cianuro y pueden unirse porque este carbono tiene 3 enlaces y puede unirse por el cuarto enlace a una cadena carbonada. Las amidas son derivados de ácido
aquí se uniría a la cadena carbonada. Y los nitroderivados, que sobre una cadena carbonada, bueno, pues ponemos el grupo nitro, sería NO2, unido a la cadena carbonada que sea. Otro concepto importante es el de series homólogas. Hemos visto el grupo funcional como concepto orgánico de la química orgánica y vamos a ver ahora qué son las series homólogas. Pues las series homólogas son grupos de compuestos que tienen el mismo grupo funcional, el que hemos visto antes, pero las cadenas carbonadas, las cadenas son diferentes. Por ejemplo, si yo digo que tengo un alcohol, puedo situarlo sobre una cadena de un átomo de carbono, que sería el metanol, o puedo situarlo sobre una cadena de dos átomos de carbono, obteniendo el etanol. Podría seguir CH3, CH2, CH2 o H, y este sería el propanol. Como todos ellos tienen la misma función orgánica, alcohol, y solamente difieren en la cadena carbonada, podemos decir que son series homólogas. La más sencilla sería de los alcanos, que tendríamos el metano, etano, propano, y así seguiríamos butano, pentano, etc. Lo curioso de las series homólogas es que las propiedades físicas y químicas varían poco a poco, de manera uniforme, al aumentar los átomos de carbono. ¿A qué es debido esto? Pues sencillamente es debido a que la cadena de carbono aumenta la masa molecular y la masa molecular es la responsable de la interacción por fuerzas de London o de dispersión. Eso quiere decir que poco a poco las moléculas, conforme va creciendo el peso molecular, se atraen con más fuerza, pero poco a poco. Y eso da lugar a una gradación de propiedades importante, ¿no?, que es conocida y, da lugar a eso, a las series homólogas y a la variación de propiedades dentro de las series homólogas, de esta manera. Vemos ahora los tipos de átomos de carbono que hay en química orgánica: primario, secundario, terciario y cuaternario. Estamos hablando de átomos de carbono con enlaces sencillos, no valen dobles y triples. Pues bien, los primarios, unidos a tres átomos de hidrógeno, solamente les quedaría un lugar para unirse a otros átomos de carbono. Los secundarios tendrían dos átomos de hidrógeno y por dos enlaces se unirían a otros átomos de carbono. Siguiendo la misma línea, los terciarios, solamente unidos a un hidrógeno y a tres carbonos. El cuaternario, unido a cuatro átomos de carbono, se ha quedado sin hidrógeno. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner aquí un carbono unido a sus hidrógenos correspondientes. Seguimos con otro carbono unido a dos hidrógenos. Ponemos un carbono más al que le añadimos un grupo metilo, que ahora mismo no le destacamos los hidrógenos porque no nos interesa. Lo terminamos aquí con otro CH3. Pues bien, el carbono este de aquí sería primario, ya que se une solamente a un carbono y tiene 1, 2 y 3 hidrógenos. Este sería secundario al tener dos hidrógenos y unido a dos carbonos. Aquí podemos
comprobar también que el carbono este sería terciario, unido a 3 átomos de carbono, se uniría por aquí también. Y el carbono este de aquí sería cuaternario. Esto es fácil, pero hay que pararse un poco y analizarlo. Seguimos. Vamos a ver la isomería, que es un concepto fundamental en la química orgánica. La isomería la sufren aquellas sustancias que tienen el mismo número de átomos de cada tipo. Supongamos que tenemos 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno y escribimos el compuesto butano. 4 átomos de carbono en línea. El 2-metilpropano también tiene 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno. Pero ahora tenemos 3 átomos de carbono en línea, formando el propano, y en el 2 tenemos un grupo metil de un solo átomo de carbono con sus 3 hidrógenos. Rellenamos, aquí solamente habría un hidrógeno. Y si contamos, aquí hay 4 carbonos, 10 hidrógenos y aquí también podemos contabilizar exactamente lo mismo. Luego, los isómeros son aquellas sustancias que teniendo el mismo número de átomos de cada tipo, en la molécula presentan pues distribuciones espaciales diferentes. Hay diferentes tipos de isomería. En este caso estamos viendo la isomería de cadena, en la que la cadena carbonada es la que cambia la distribución de una cadena de 4 en línea o 3 en línea y una rama de 1 que sobresale en el carbono 2. Un ejemplo sería el ácido 2-metilbutanoico y el ácido 3-metilbutanoico. Si lo queremos dibujar, al ser 4 átomos de carbono, en el carbono 2, 1, 2, 3 y 4 hay que numerarlo empezando siempre por la función principal. En este caso, en el carbono 2 tenemos un grupo metilo, CH3, y rellenamos 2 carbonos, perdón, 2 hidrógenos, 1 hidrógeno, 3 hidrógenos. En el otro isómero, el ácido 3-metilbutanoico, tendríamos la misma distribución inicialmente. Podemos poner los 4 átomos del ácido butanoico de carbono. Y ahora en el carbono 3 insertamos el metilo, rellenando con hidrógeno, para darnos cuenta de que son dos compuestos isómeros de cadena, porque la cadena, en este caso 4 y una rama en 3, y en el otro caso 4 átomos y una rama en 2, son cadenas diferentes. Otro tipo de isomería sería la isomería de posición. En esta isomería, las sustancias difieren en la posición o la situación de su grupo funcional. Vamos a verlo con un ejemplo que es como mejor se ve. El propan 1-ol. Si yo dibujo 3 átomos de carbono como corresponde al propano y en el carbono 1 inserto el grupo OH, que es el típico de los alcoholes, relleno con hidrógeno, tendré el propan 1-ol, pero también puedo insertar el OH en el carbono 2 y tendría el propan 2-ol, que serían isómeros, pero en este caso isómeros de posición, porque la posición del OH cambia en el carbono 1, en este caso, y aquí empecemos por donde empecemos, va a caerme siempre en el carbono 2. Son isómeros de posición. La pentandojona también es fácil de dibujar. Serían 5 átomos de carbono y en el carbono 2, perdón, aquí no es, este sería, esto no vale,
este sería el carbono 2, ponemos el grupo carbonilo, doble enlace oxígeno, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5, mientras que la pentan tresona es la que tiene el grupo carbonilo en el carbono 3, ocupando la posición central, la posición central, en este caso, el carbono 3, empezamos por aquí, 1, 2, 3, y en el caso de aquí el carbono 2. Es una posición diferente para la función que estamos usando. Vamos a ver ahora una isomería algo más compleja, pero también es fácil de entender, que es la isomería de función. La isomería de función la presentan sustancias con la misma fórmula molecular, como hemos dicho, siempre tiene que haber el mismo número de átomos de cada tipo, pero tienen diferente grupo funcional. Por ejemplo, el etanol y el dimetiléter. Si represento la estructura del etanol, sería este de aquí, y represento el dimetil éter, sería un oxígeno que hemos sustituido en la molécula de agua sus dos hidrógenos por metilos. Si contabilizamos, aquí tenemos dos carbonos, C2, un oxígeno, y 3, 4, 5 y unos 6 hidrógenos y un oxígeno. Si contabilizamos en el segundo caso, en el caso del dimetil éter, tendremos también dos carbonos, 3 y 3, 6 hidrógenos y un oxígeno. Tiene la misma fórmula molecular, pero la función éter y la función OH, alcohol, son diferentes. Por tanto, se llaman isómeros de función. Otro ejemplo, para que se entienda esto, sería el propanal, que lo vamos a poner ahora mismo, H2 con 3 átomos de carbono, y la dimetilcetona. Aunque el grupo carbonilo parece que fuera el mismo en los dos casos, pero el estar al final o estar en medio de la cadena hace que las propiedades sean diferentes y da lugar a funciones orgánicas diferentes. Por tanto, tenemos aquí un aldehído, el propanal, y una cetona. Si contabilizamos otra vez los átomos, tendremos 3 carbonos, 3, 4, 5 y 1, 6 hidrógenos y un oxígeno. En el caso de la dimetilcetona, ahora más conocida por el nombre de acetona, esta es la acetona típica, serían también 3 carbonos, 3 y 3, 6 hidrógenos y un oxígeno. Por tanto, comprobado que son isómeros y en este caso de función. Bueno, pues proponemos un ejercicio para la próxima clase que resolveré al principio. Digo al principio de la próxima clase, claro. Se trata de escribir los isómeros que corresponden a esas fórmulas moleculares. Hay que tener un poco de imaginación y ir uniendo los átomos de carbono, rodeándolos de hidrógeno. Hay que nombrarlos indicando las relaciones de isomería que hay entre ellos. Es decir, pues si tengo 3 de un tipo y 3 de otro, puedo ir cogiéndolo, numerarlo y decir el 1 con el 3 son isómeros de cadena, el 1 con el 5 son isómeros de posición, etcétera. Bueno, pues espero que sigáis esta clase y aprendáis mucho en ello.